Estas jornadas surgen por la necesidad que observamos de visibilizar un problema tan grande como es la violencia de género, pero sobre todo cuando estamos hablando, como vamos a hablar hoy, de los hijos de las víctimas de violencia de género, de los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género, que también recordamos que desde el año 2015 se consideran víctimas de la violencia de género. Entonces queremos visibilizar el problema que tienen estos niños, las consecuencias que tienen esa violencia, que aunque en muchas ocasiones te pueden decir las madres que el agresor a los niños no los ha tocado, y puede ser cierto que no los haya tocado físicamente, pero sí los ha ignorado, humillado, amenazado, y ha escuchado como él amenazaba, humillaba, ignoraba y agredía a su madre. Por lo tanto, es el fenómeno que queríamos visibilizar en el día de hoy. Menores, hijos de las víctimas, hijos e hijas de las víctimas de violencia de género. Nosotros, el afán de la jornada, pues, tiene una parte formativa que ya habéis visto, han tenido muchísima demanda, tenemos 175 solicitudes, no hemos podido asumir más porque el protocolo COVID nos exige que hay una silla sí, otra silla no, por lo tanto no podíamos asumir más. Mañana, hoy se lo hemos dedicado a los niños y a las niñas, y mañana se lo dedicamos a las medidas, sobre todo medidas civiles que nos interesan mucho, y el atestado policial. Veréis, es fundamental un buen atestado policial, porque si no hay un buen atestado policial, la Fiscalía no tiene herramientas para hacer la parte acusatoria, ¿vale? Y porque además queremos demandar y poner encima de la mesa que cuando se solicita una orden de protección y se otorga, porque no siempre que se solicita se otorga, ¿vale? Tiene que haber indicios de comisión de delito por parte del agresor, así como riesgo objetivo de violencia para la vida de ella, ¿no? Muy bien que se otorguen medidas penales, pero necesitamos medidas civiles y no siempre se están otorgando. Desde el año 2015 se tendrían que estar otorgando medidas civiles, sí o sí, porque los niños tienen que comer, los niños necesitan una vivienda, los niños necesitan tienen una serie de necesidades que tienen que ser cubiertas. Entonces ese sería nuestro objetivo fundamental para mañana, que es el día de que se van a ver las medidas, y por eso tenemos al jefe de la UFAM de Ceuta, de la Unidad de Familia y Mujer, tenemos mañana al médico forense, al director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta, y tenemos mañana al presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, ¿vale?, para hablar de esas medidas. Por lo tanto, ¿la respuesta de la Administración es buena? Por supuesto que sí. ¿Pero tenemos que mejorar? Por supuesto que sí. Contundentemente sí, tenemos que mejorar. Todo es mejorable. Yo voy a tratar sobre un programa que tenemos en la Junta de Andalucía de intervención con hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia desde el año 2009, contar un poco el programa, pero sobre todo para situarlo de qué hemos aprendido de ese programa y qué recomendaciones les tendríamos que hacer desde ese aprendizaje a los profesionales y las profesionales que van a trabajar con esos hijos e hijas y con esas familias. ¿Qué recomendaciones hacen? Pues sobre todo que es un tema que, primero asumir el daño tan terrible que se causa. Esto no es algo que haya una mujer maltratada y unos niños que están por ahí, son un conjunto de víctimas, que hay que entender que el daño que puede haber es muy grave, que hay unos daños muy graves y que hace falta un tratamiento especializado. Y que después, a la hora de tomar medidas del tipo civil o del tipo penal que sea, hay que hacer un estudio muy riguroso. No basta con ver lo que está pasando en ese momento, hay que hacer un estudio mucho más amplio de todo lo que ha pasado, porque normalmente son situaciones muy complejas y no se pueden tomar medidas si no se estudia en condiciones. Bueno, yo puedo hablar de la experiencia nuestra. Ya te digo, nosotros tenemos un programa desde el 2009 que está funcionando muy bien, donde se hace una intervención muy buena en Andalucía, pero bueno, el resto ya depende de otras administraciones como Justicia y demás, donde nosotros aportamos todo lo que podemos, pero bueno, no mandamos en ellas, por así decirlo. Siempre es recomendable que se haga una exploración profesional de esos menores, que no se limiten a lo que es la recogida de un testimonio en sala. Hay que tener las especiales consideraciones que la justicia juvenil, por ejemplo, sí sabe tener con menores a la hora de entrevistar, pantallas, videoconferencias, todo este tipo de cosas. Es muy dañino para un menor ir a un juicio. Hay que hacer un estudio muy amplio y hay que tener en cuenta no solo cómo está el menor, sino todo el proceso que ha vivido a la hora de determinar, porque estamos hablando de menores muy, muy dañados en muchos casos. Entonces, la recomendación es siempre ser muy rigurosos, entender que ahí ha habido un problema grave, no todos los menores van a responder igual, ni siquiera todos los menores van a mantener el mismo tipo de relaciones con un maltratador y con su víctima. Hay veces que te encuentras cosas muy paradójicas, por eso decimos que hay que hacer un estudio amplio, y para ese estudio recomendamos siempre que la justicia se apoye en los profesionales que han intervenido con esos menores, que pidan informes, que pidan opiniones, que nos dejen ser una ayuda para tomar estas decisiones.
Buenas tardes a todas y a todos. Durante los dos últimos años, más bien los 20 últimos meses, hemos sufrido una pandemia que ha condicionado y ha tenido consecuencias en la vida de todos y cada uno de nosotros, pero que sin duda ha afectado especialmente a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos y a sus hijas. Ante esta situación se impulsó desde el Gobierno de España un plan de contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19. Se declararon esenciales los servicios de violencia de género al constatar que esta violencia podía estar ejerciéndose en el interior de los hogares. Pero con el alivio de las medidas de confinamiento, las denuncias y los asesinatos de mujeres por violencia de género, desgraciadamente se dispararon. Ante esta situación, el Gobierno de España adoptó nuevas medidas que durante estas dos jornadas se van a analizar. Cada vez somos más conscientes que solo con la implicación de todos, ciudadanos, organismos públicos, entidades, etcétera, podremos terminar con esta lacra que nos denigran como personas. Muchas gracias.